Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. El jueves anterior yo comencé con este tema, pero yo dije, yo prefiero avanzar cierta cantidad y compartirlo también el domingo, porque es algo especial para todos nosotros. Así que los de jueves ya saben que yo iba a continuar hoy el tema, pero así le queda más reafirmado hasta donde llegamos para los del jueves. Sí me gustaría volver a orar un momentito. ¿Usted me permite hacerlo? No porque no acepte la oración de mi esposa, sino porque tengo una necesidad de orar en este momento. Señor, al venir ante ti, queremos reconocer que tú eres el Señor de todo cuanto existe. El hombre se levantará, Señor, y hará estructuras y planes y proyectos para derribar, destruir, arrasar, quemar y eliminar, Señor, todo aquello que es tuyo. Hoy te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a entender tu palabra. Quita todo argumento humano, quita todo argumento, Señor, natural, carnal, animal, que esté en nuestra mente alojado y que de una manera especial, oh Dios, hoy necesitamos que tu presencia arranque todo eso y nos permita ser de mente amplia, clara y transparente, para que tu espíritu hable a nuestro espíritu y podamos entender lo que tu corazón quiere que entendamos, porque ha salido desde allí. Padre, gracias te doy esta mañana. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, y que los dichos de mi boca sean agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La enseñanza la he titulado La mano de la discordia. No la manzana de la discordia, la mano de la discordia. Y quiero utilizar dos textos bíblicos que están en el libro de Marcos, uno seguido del otro casi. El primero en Marcos 2, verso 23 hasta el 28. Marcos capítulo 2, verso 23 hasta el 28, y dice: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Jesús les dijo: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Y cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar el sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Más claro, el lago de la sabana. El segundo texto: una vez entró Jesús en la sinagoga. El primero era en el sembradío, ahora es en la sinagoga, en el templo temporal que tienen los judíos. Y dice: y había allí un hombre que tenía seca una mano. El libro de Lucas dice que era la mano derecha. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos
contra Jesús para destruirle. Amén. En ambos textos que hemos leído, lo que se busca es hacer la discusión o resolver el conflicto sobre respetar o no respetar el día de reposo. El día de reposo viene de un término hebreo que es Sabbat y que hemos traducido al español como sábado. Pero significa reposo, es decir, es como cuando alguien termina una labor de trabajo, necesita descansar. O cuando alguien ha terminado una obra de pintura y termina y se sienta para observar la pintura. O como aquella persona que ha planchado durante toda la tarde y dice, ya terminé, se hace para atrás, se estira un poco y dice, todavía me quedan camisas o pantalones o blusas, pero por hoy es suficiente. Por hoy terminé. Es ese concepto, es un momento donde uno hace un parar para tomar un tiempo de descanso, de recuperar fuerzas. Pero los judíos o los escribas, y recuérdoles a ustedes esta mañana que los judíos estaban divididos en partidos o en grupos. Unos eran fariseos, otros eran saduceos, otros eran los escribas, otros eran los celotes, otros y otros. Siempre había un grupo diferente y entre ellos un grupo llamado los herodianos. Los fariseos, que es el que me interesa compartir esta mañana acá, por la actitud que tiene con respecto al día de reposo. Ellos eran expertos. Los fariseos estudiaban las escrituras, en la Torá, que la conocemos, los diferentes profetas, los diferentes libros de sabiduría y toda la literatura que estaba en el Antiguo Testamento, ellos la usaban para instruirse y estudiaban mañana, tarde y noche. Y si hubiese un tiempo más, en ese momento lo van a hacer. Lo que pasa es que ellos iban creando sus propias leyes y normas. No las que escribió Moisés, no los 10 mandamientos en tablas que le dio Dios a Moisés en el Sinaí en 2 ocasiones, sino otras. Moisés, después de las tablas, escribió 616 leyes, creo que son adicionales, que se llaman la ley de Moisés. Y después de eso, los fariseos se inventaron un montón de las cuales Jesús mismo dijo, hay leyes que ustedes han establecido que ni con un palo las tocan, pero quieren que los demás las hagan. Es decir, los judíos o ese grupo, los fariseos, tenían normas y todo lo que usted hiciera un día sábado era malo para ellos. Por ejemplo, usted estaba en su casa desayunando, en este caso sería cenando, porque comienza el Sabbat el viernes por la tarde. Y usted está cenando y como ya es el día de reposo, a usted se le cae la cuchara, usted no puede recogerla, es pecado. A usted se le vino el vino y le ensució su ropa, o la comida le cayó entre sus regazos, usted no puede sacudirse la comida que le quedó así en los regazos, porque eso es pecado. Entonces usted tenía que levantarse con cierto cuidado y poner a uno de los esclavos a que le sacuda la ropa y recoja la comida del suelo, porque si él lo hace es pecado. En esta época, el judío, si camina más de cierta cantidad de kilómetros, peca. Si maneja su carro, peca. Si abre la ventana de las casas, peca. Nada debe y ni puede hacer, porque esas son las leyes que el fariseo puso y le ha ido agregando. Ha ido agregando, como cuando uno va a hacer una vuelta a la municipalidad y hay 10 requisitos, pero el empleado, como está con chicha, agrega 3 y le dice, pero usted me trae, ahí yo traje todos los papeles, aquí están las 10 cosas que me pidió esta. Ah, sí, pero es que se decidió en la última junta. ¿Cuál junta? Que la cédula tiene que venir a colores. Válgame Dios. Porque así es el ser humano, agrega y agrega y agrega y agrega y agrega cosas. El fariseo por lo consiguiente lo hacía. Entonces, si el fariseo entraba al templo, no entraba para adorar. Si entraba el día de reposo para adorar, entonces ellos sabían que andar una libreta y andar
mandar algo para escribir, para saber qué hizo Gabriel, o para ver qué hizo Jorge, o para ver qué hizo Ana y anotarlo, eso no era pecado. Pero si otro lo hiciera, eso sí es pecado. Porque son las leyes naturales y normales que el fariseo ha ido poniendo. Entonces, todo lo que se hiciera es una desobediencia a la ley de Moisés. Cocinar, manejar, ir al súper a comprar, etc. Pero Jesús tenía una interpretación diferente. Por eso en los dos textos que les he puesto, Jesús dice allá en el verso 28 del capítulo 2, que el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Es Señor. Jesús es el Señor del día de reposo, y el Señor significa amo, dueño. Quien es el dueño puede agarrar este micrófono y venderlo. Yo no lo puedo hacer. ¿Saben ustedes por qué no lo puedo hacer? Porque es de Eddie. Y entonces yo no lo puedo vender, aunque me gusta y a lo mejor me dan buena plata, no lo puedo hacer porque no me pertenece. Pero si yo fuera el dueño, lo puedo hacer, ¿o no? Es más, si yo quisiera coger este micrófono y fuendo el dueño, lo cojo como un bate de béisbol. ¿Y quién me puede decir nada? Es más, lo puedo utilizar para quitar telas de araña y alguien me diría algo. No, entonces, ¿quién es el dueño del sábado? Jesús. Y Él dice que es lo que se hace y lo que no se hace. No es el hombre. Es lo que la Biblia ha establecido, y por eso Él les dice, cuando le dice, mire, es que los discípulos suyos son unos sartones. No es posible que pasen por el campo y destruyan el plantío para coger espigas. Porque eso fue lo que hicieron, así. Arrancaron las espigas, cogieron los granos y en una mano contra la otra las restregaban. Y cuando les quedaron los granitos de cebada, eso es lo que comían. La acción de mover su mano contra la otra mano era lo pecaminoso. No el comerse el grano, sino el haber rozado mano con mano a la hora de sacar la espiga. Son las cosas, como diría luego un filósofo, hay gente que se preocupa más por el elefante, por la hormiga, y se le pasa el elefante. Por eso la misma escritura dice que nosotros de alguna manera miramos la paja del otro o la viga del otro y no vemos el pedazo de madera que tenemos en el nuestro. Porque es muy fácil decirle a la gente que es lo que no se tiene que hacer, pero qué difícil es cuando me toca a mí no hacerlo. Cuando Jesús se encuentra y enseña que hay dos verdades, el sábado, el día de reposo, el sabbat, como usted quiera decirlo, primero es que Dios sigue siendo el dueño del día, y Jesús como Dios puede cambiarlo, y luego se cambia. Y lo segunda es que el día de reposo es un día para descansar, es un día para disfrutar. Cuando algo se convierte en regla, que a usted se le pone encima una carga, dejó de ser de bendición aquello, ¿cierto? Y cuando uno dice, ay, es que yo no puedo dejar de hacer eso. Vea, para que usted tenga una idea del valor o el significado de lo que es el día de reposo. Me estaba contando Ricardo. Ricardo tiene muchos años de trabajar para una familia judías, y él ve toda la celebración de los viernes por la noche y todo lo que se hace durante el sábado, durante el día, etcétera, hasta las 6 de la tarde del sábado. Pero vea qué interesante, él me dice que es tan importante el día de reposo que si hubiese duelo en la casa, ese día se suspende. Es decir, que si hubiese que hacer enterrado a alguien, se esperan al día siguiente, no lo hacen el sábado. ¿Sí? Es tan litúrgico aquello que si usted está en luto porque su mamá murió o su papá murió el día miércoles, y usted va a estar en día de luto varios días, el viernes, en la tarde y domingo, su semblante cambia porque ya no hay luto, es día de reposo. Es muy duro, muy difícil cumplir todas las normas del día de reposo.
Por eso Jesús dijo solo dos cosas: sepan que yo soy el dueño y lo cambio. Y sepan lo segundo, que yo lo que quiero es que ustedes descansen, que ustedes reposen el día del sábado. Yo tuve un profesor del Nuevo Testamento apellidado Brown, y él era un misionero de Hueso Colorado. Él era de la iglesia del Nazareno, y él estaba aquí por muchos años, pero él nos decía que en su infancia fue muy dura, porque él es nieto y es hijo de pastores. Y entonces dice, era tan duro que yo, siendo un niño, el domingo era el día libre y nos prohibían usar la bicicleta, nos prohibían jugar, nos prohibían salir de la casa, porque lo único que había que hacer era ir al templo y regresar, y después quedarse en la casa ahí, ni prender el tele, ni, bueno, en esta época no había celulares, pero no se podría hacer eso. Cuando el día domingo, nuestro día de reposo, es un día para disfrutarlo, para apreciarlo. Mire, si usted dice, yo voy a ir a la iglesia y después de la iglesia voy a ir con mis hijos al cine, vaya al cine, disfrútelo, descanse. Hay una historia interesante sobre la conquista del oeste en Estados Unidos, y la he compartido en alguna que otra ocasión. Y si ya se la compartí, hágase loco como que no sabe. ¿Sabe? Hubo una fecha específica donde todos, en cierta parte en Estados Unidos, les iban a dar un banderazo para que salieran hacia el oeste. Y todo lugar a donde ellos llegaran, que estaba ya cuadriculado, ellos llegaban y cogían y ponían una marca, y esas 2 hectáreas les pertenecían a ellos. Esas 2 cuadras eran de ellos. Y los que llegaran de primero escogían las mejores tierras, al lado del río, o en cierto lugar de la montaña, o cultivado, o qué sé yo, como usted quiera decir. Pero eran miles que salieron o salían de esa parte en Estados Unidos hacia la conquista del oeste. Unos salieron en carretas, otros a caballo, otros a pie, otros en lo que pudieron para irse, iban con sus familias. La historia dice que los que salieron rapidísimo, porque entre más rápido llegaran, cogían lo mejor, corrieron. Pero no era una carrera de unas horas, era una carrera o un desarrollo de varios días, semanas. Entonces los que salieron a caballo a todo galope, después de un par de días de correr y de correr, sus caballos se murieron. Era tal la exigencia y tuvieron que seguir a pie. Los que salieron en carreta iban a tal velocidad que algunas carretas se destruyeron, perdieron su rueda, se les quebraron los ejes, se morían los caballos, lo que fuera. Y así fueron quedando muchos en el camino. Hubo un grupo que antes de salir se reunió a orar y dijo, vamos a ir, y no importa cuánto duremos, pero vamos a tomar nuestro día, era el domingo, vamos a tomar nuestro día de reposo y celebraremos culto, y celebraremos con comida con todos los que quieran quedarse a descansar ese día. Resulta que al final de las semanas, este grupo, que era el que perdía el tiempo, se quedaban ahí sin hacer nada durante todo el día, fueron los que llegaron primero y consiguieron las mejores tierras, porque sus caballos estaban frescos, su gente estaba fresca, sus niños estaban tranquilos, y la travesía simplemente era poco a poco. Por eso el día de reposo hay que disfrutarlo y no debe de ser una carga. Ay, pastor, usted no vino el domingo, ¿verdad? Va en disciplina. Va en disciplina que no va a poder faltar ni el día de la madre ni el padre. ¿Tendrá que ir a la iglesia? No, la verdad es que cada uno de nosotros viene a la iglesia porque lo disfruta, porque quiere ser edificado. A nadie se le obliga ni con arma en la espalda, ni con mano retorcida para que venga. No, usted viene, y cuando usted viene, usted dice, wow, vale que yo vine. Yo le contaba a Fred, y yo le conté a ustedes eso en algún momento, que como yo venía, y en mi casa hemos sido cristianos desde siempre. Yo no conozco la práctica de la iglesia católica porque de los 5 o 6 años fuimos cristianos evangélicos, pero a mí siempre me ha gustado el fútbol.
Y yo nunca podía ver un partido de fútbol y tenía como 10, 12 años y quería ver un partido de fútbol, quería saber qué era eso, ver el estadio lleno. Y yo me declaré el domingo enfermo. Y es que el culto comenzaba a las 9:30 y terminaba hasta las 12:30. Todos los partidos antes eran a las 11. Y entonces a las 12:30 el partido terminó. Y mientras terminaba el culto, mi mamá se despedía de las mujeres, mi papá de los varones, yo en la acera haciendo presión. Cuando llegamos a la casa, ya ni transmisión había. Yo quería saber qué era eso. Ni el resumen no había. Yo quería saber qué era eso. Y me reporté enfermo ese domingo. Me dolía todo lo que podía inventar. Y mi mamá dijo, tranquilo, quédese. La verdad es que siempre ustedes van a la iglesia, entre semana también, quédese. Y me quedé. Apenas mi mamá iba por la esquina y yo me sané. Fue una sanidad divina. Wow. Se me hizo larguísimo entre las 9:30 y las 11 para ver el partido, pero yo puse el tele. Aquellos televisores grandísimos con unas patas ahí. Y el control de mano era uno. Y puse el partido. Y yo todo emocionado viendo el partido, todavía en pijamas. Y perdimos 3-1. Mire, yo me sentí tan mal en remordimiento. Dije yo, eso es un castigo. Y le hice una promesa a Dios que no iba a faltar el resto del año, pero que mi equipo ganara. Mire, cuando es así, hasta el día domingo, el día de reposo nuestro, se convierte en una carga que no se disfruta, porque uno está pensando en cómo me voy, a qué hora me voy, ya quiero irme. La verdad es que uno tiene que venir a la iglesia con el tiempo para disfrutar, para ver a la gente y que la gente nos vea, saludarles y bendecirles. No hay mejor momento que eso. Mire, yo llego a mi casa con la camisa siempre llena de maquillaje, siempre, aquí lo damos. ¿Y usted cree que eso me importa? No, pero a todas ustedes yo las abrazo, me las apercollo y les doy un beso. Y para eso hay una lavadora, ¿o no hay una lavadora? Sí, mi esposa las agarra para quitarle las manchas del cosmético. No importa. ¿Usted cree que mi esposa se molesta por eso? No. Bueno, hasta hoy pensé que sí. ¿Qué es lo que quiero? Es que no hay nada más bonito que saludar a la gente. Y no hay nada más agraciado que lo saluden a uno. Aunque a veces tengo que sobornar a algunos niños. Sí. Había unos chicos aquí que no me saludaban, pasaban. Yo estaba parado ahí, daban la vuelta por acá. Y me les acerco y hacen así. Pues yo de alcahuete, ¿sabe qué hago? Les regalo un chicle. Yo todos los domingos traigo mis chicles. Todos los domingos. Entonces ellos entran y no saludan a nadie. Se van donde está sentado el pastor. Porque me quieren saludar. Quieren el chicle. Pero yo lo disfruto. ¿Por qué digo esto? Porque así debe ser venir a la iglesia. Mire, te sientes con dolor de cabeza, no importa, en la iglesia Dios me sana. Hoy tengo un problemón. Ese problema, durante esas horas de culto se me olvida que debo. Que hay que pagar la tarjeta, sí, hasta mañana. Uno hace algo, pero uno extiende la cobija para después. ¿Por qué? Porque la iglesia nos da la fuerza para volver a la casa y conquistar nuestro oeste y tomar el mejor campo para sembrar nuestra semilla. Es la única manera. Entonces, por eso es que los judíos no disfrutan su sabbat, porque es una carga, es una imposición. No pueden llorar su muerto si inclusive fuera viernes por la noche o sábado al amanecer. Las leyes judías se han ido envejeciendo, y cuando se encuentran con las leyes y a un Jesús nuevo, a un Jesús cambiante, que cambia, a un Dios que las trastorna las cosas, chocan. Y querían matar a Jesús. Mire, qué capacidad tienen de decir el valor del sábado, que pueden hacer un plan para matar a Jesús, y el que Jesús haga un milagro es malo, pero planear la muerte no es malo.
Y qué duro, porque así es el hombre. Había tensión. Y la tensión que se vivía ya no en el sembradío, sino en la sinagoga. Había un hombre que tenía su mano derecha seca. Seca es seca. Así que no la puede mover, no la puede cerrar, no la puede levantar, no la puede bajar. Y si alguien se la levanta, la suelta, se le cae. Yo les contaba el jueves que mi abuelo Rogelio, él por una caída, del techo de su casa se cayó, se golpeó el omoplato y se le quedó muerto, medio cuerpo, su pierna y su brazo izquierdo. Entonces le quedó el brazo izquierdo así en esta posición. Entonces él lo levantaba como con contrapeso, así nada más. Y él iba al supermercado y se guindaba la bolsa de los mandados aquí en el dedito. Por más peso que hubiese, no le dolía, porque su bracito estaba muerto, estaba seco. Entonces se cargaba ahí un saco de cemento ahí, y lo que hacía era el balance con el cuerpo y venía así siempre. Y les contaba también que la semana anterior había ido a visitar a un amigo al hospital. Él, después del culto, llegó a su casa y se sintió muy mal. Como pudo, llegó a un lugar a sentarse porque su brazo, su cuerpo y su pierna izquierda dejaron de funcionar así inmediatamente. Así, estaba aquí conversando, de repente estuvo en el culto con nosotros y cuando llegó a su casa, algo le pasó. Lo dejó de funcionar la mitad del cuerpo, se desconectó algo. Y entonces cuando él está ahí en su cama, él quiere mostrarme. El problema es que no puede hacerlo, porque él le dice a la mano que se levante y la mano no se mueve. Él trata, la única manera es que él cogiera así su mano. Igualmente, tomarle la pierna, porque ya no tiene reacción en su mano y en su pierna. Ya gracias a Dios, Dios hizo el milagro y está pochotón otra vez. Bendito Dios. Pero lo que quiero decirles, ese principio de angustia que tuvo un hombre, no sé por cuántos años, no sé a cuántos cultos vino, no sé qué edad tiene, no tenemos información ni del nombre, pero sí del evento. Y hubo un momento de discordia en ese lugar por esa mala interpretación de lo que es el día de reposo, por esa mala interpretación de lo que es la ley de Dios para nosotros. Y Jesús no estaba dispuesto a seguir con esas malas interpretaciones. Jesús pudo haberse, como diría mi abuela, pudo haberse hecho el chancho y no lo sana, hacerse loco y no lo hace. Pero Jesús lo hizo, y lo hizo a propósito. Entonces dice que estos hombres acechaban a Jesús. Acechar es el tigre que está detrás de una piedra esperando que el venado pase para cazar. Así es, eso es acechar. Es decir, que venga una persona tranquila y está nada más esperando que pase para robarle el celular o para meterle su puñal y quitarle su billetera. Eso es acechar. Eso es lo que estaban haciendo contra Jesús. Vieron a un hombre enfermo con necesidad y no pensaron qué lindo sería que algo sucediera, que las aguas se movieran y el brazo de aquel hombre se sanara. No, a ellos no les agradó la idea por ningún lugar de que un enfermo fuera sano, no les importaba. Lo que querían era agarrar a Jesús con sus manos en la masa haciendo un milagro. Pero es extraordinario. Si ustedes leen el texto conmigo otra vez, regresamos un momentito al texto el de Marcos 3. Dice que en el verso 2 lo acechaban para ver si en el día de reposo lo iba a sanar. Pero no para gozarse, sino dice que para acusarle. Y le dijo al hombre de la mano seca, Jesús llegó. Yo no sé cuántas veces Jesús llegó a esa sinagoga, porque dice que llegó otra vez. No sé si había hecho más milagros, la Biblia no lo dice. Lo que yo sí sé es lo que Jesús hace. Sabe y entiende el corazón de aquellos que están allá. Y le dice al muchacho de su mano seca, venga, fulano, ¿quién sabe a cuántos cultos ha ido? ¿Quién sabe
¿Cuánta? No sé, no se tiene historia de él, pero él vino y cuando está delante de Jesús, Jesús le dice, ¿qué le dijo? Léalo, copie. Léalo, sin miedo en la última línea, en voz alta. Levántate, ponte en medio. El siguiente verso. Y él hace el lícito, hacer lo bueno o lo malo, dar vida o quitarla. Pero dice al hombre, ¿qué le dice? ¿Cómo? ¿Qué dice? Lean bien. Léanlo bien. ¿Qué dice? ¿Cómo si estaba seca? Ahora sí. Báileme ese trompo una uña. Le dijo, extiende tu mano. Ese es el paso de fe que uno necesita y se llama obediencia. Él no tenía su mano buena. Igual fue al cojo. Lo cogen por la mano y no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate. Y lo agarran y lo levantan. Y dice que sus tobillos y piernas se le rebustecieron. Pero a este hombre, Jesús le dijo, levanta tu mano o extiende tu mano. Tiene que ayudarte con otra o ya está así. Para levantarlo. Pero cuando lo hace en ese momento se da la sanidad. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que Jesús no dice media palabra. Léalo, ahí está. Le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue. Les pregunto, ¿dónde quedó el argumento de los fariseos para acusarle de un milagro que Jesús no hizo? No hubo milagro pronunciado por la boca de Jesús para decirle, levántate como a Lázaro, sal fuera, ¿verdad? No dijo media palabra. Ni le dijo, como aquellos hombres leprosos, vayan, presenten al sacerdote, denle la ofrenda que Moisés dice. Y cuando ellos iban, su sanidad se les dio. Así es este Dios. Jesús le dice, levanta, extiende. Y él a como pudo, levantó su mano. Ese es el principio de la obediencia, que es donde usted debe saber que el domingo Dios siempre tiene milagros. Dios siempre tiene milagros. Y el milagro de la obediencia es un milagro, pero la obediencia es algo especial que activa el milagro para mi vida. Cuando yo veo esto, yo me emociono, porque aquellos que estaban acechando a Jesús de repente tienen que encontrarse con una verdad. Se quedaron sin argumentos para atacar a Jesús. Pero antes de eso dice que Jesús los miró bravo. Jesús estaba molesto por el corazón de ellos. Porque cuando uno es muy dado, y válgame el término porque lo usamos así, y se convierte en un fariseo, uno es de los que reclama por todo lo que todos los demás hacen, pero no me doy cuenta que yo estoy haciendo lo mismo o peor. Jesús está frente a las canastas de la ofrenda, los cajones de la ofrenda, y viene uno con mucha plata en un bolso, lo mueve para que sepa que lleva plata, se para frente a la caja y la echa desde arriba. Ahí suena. Para que todos sepan que la bolsa quedó vacía, la mueve. Se le echa la bolsa y se va. Luego viene otro con un carretillo de cosas para dar. Pero hubo una mujer, viejita en edad, anciana, viuda, que lo que trae es un 5. Bueno, ese 5 vale plata porque ya no existe, ¿verdad? Pero traía un 5. Y ella lo trae en la palma de su mano, ni envuelto en un pañuelo. Se le pierde el pañuelo, se va al 5 también. Ahí en su mano. Y mete la manita dentro del cajón sin que nadie se dé cuenta. Humildemente lo pone para que nadie lo escuche.
Y Jesús que está ahí, guachu pupila, ¿ah? Dice Jesús a los discípulos, ¿vieron eso que pasó? ¿Vieron eso que pasó? ¿Quién echó más? ¿Ellos o ella? Y ellos contestaron, ella. Pero si lo que echó fue una monedita, una blanca que le llaman, dijo, es porque eso es lo que tiene. Cuando yo encuentro un sobre con de diezmo con una moneda de 100 colones, a mí el corazón se me hace un nudo. Porque eso significa que alguien se ganó 1000 colones, nada más, y le dio 100 colones a Dios. Déjeme decirle que los demás también son bendecidos los que tengan su diezmo completo, pero quiero decirle que esta persona que ha echado su ofrenda de 100 colones dio todo lo que tenía, todo. Porque ni para el baguette y la mantequilla le alcanza. O baguette o mantequilla, las dos cosas las dos no pueden. Pero echó su lo que tenía. Dios está listo para hacer milagros cuando uno está listo para darle todo a Dios. Cuando uno no está listo para darle todo a Dios, uno se guarda en el corazón algo, se guarda en nuestra vida algo, porque esto es mío y nadie me lo toque. Ese es un problema. Pero una mano de la discordia. Y lo difícil de todo esto es que el Señor sabe que estos hombres llegaron no para alegrarse del que iba a estar siendo sanado, sino para burlarse y tomar a Jesús, para mandarlo a la cárcel. Imagínense, Jesús solo cosas buenas se había hecho para todos, solo cosas buenas. No hay alguien que pueda decir que Jesús hizo una cosa mal para él y aún así lo odiaban. Pero es que lo odiaban. No sé, usted ha escuchado este dicho, que hacerle un favor al diablo. Así es, porque así es el ser humano. Hay gente que, y esta vez aquí me sirve esta historia del joven que llegó a una casa a pedir comida y tocó la puerta y salió una señora y le dijo, mire, ¿y qué puedo servirle? Y ese muchacho le dijo, yo quiero que me regale un vasito con agua o si tiene un pedacito de pan. Digo, está bien, le voy a ir a preparar un sándwich. Y se fue la señora toda entusiasmada a preparar el sándwich. Pero cuando iba caminando por el pasillo hacia la cocina, se golpeó y se le cayeron unos trastes. Y ese escándalo de trastes. Y entonces el muchacho, preocupado con lo que había sucedido, le preguntó, señora, ¿qué pasó? ¿Qué sonó? ¿Qué fue lo que sonó? Y ella entendió mal. Y ella dijo, ¿qué sonó? Dijo, muchacho más mal agradecido, yo quería hacer el sándwich con queso. Y me dice que queso no. Así es el ser humano. Es mal agradecido. Es mal agradecido. Usted tiene que darle gracias a Dios por haber nacido, pero también por haber tenido vida hoy. Hoy, haberse levantado y tener agüita fresca para bañarse con estos calores. ¡Wow! Haberse levantado y aunque la cama haya quedado extendida, tener cama para regresar. Ajá. Y unos zapatitos cómodos para cambiarse los tacones cuando regresen, ¿verdad? Aunque ya algunos comenzaron por allá. ¿Qué pasa? Que la verdad, es decir, uno tiene tantas cosas que se nos olvida que ha sido misericordia de parte de Dios. Y yo le preguntaría, ¿hay cosas todavía pendientes que Dios haga en su vida? Entonces seamos agradecidos con lo que ya tenemos y esperemos lo que viene. Esperen lo que viene, porque si ya vino, significa que hay más. Significa que hay más. Y si hay más, usted y yo debemos estar listos para decir, Señor, hasta aquí he tenido todo lo que necesito, pero quiero más. Dios no quiere que usted se conforme. Dios quiere que usted siempre esté pensando lo que necesito. Padre, ahora ya este carro que tengo ya se me está haciendo viejito. Quiero, Señor, un modelo. Yo no quiero estar perdiendo el tiempo y el dinero en el mecánico. Ya es hora de que, mire, válgame la publicidad, vaya a la Hyundai, algo le dan. Algo le dan, Luisito. Muchas cosas le dan. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, siempre hay que dar el paso de fe. Si usted está contento con lo que tiene, sí, pero no sea conforme con eso que usted tiene.
Piense que Dios tiene algo más en el baúl de sus bendiciones para usted. Y la sanidad es una de esas. No se conforme con que le quitó la gripe. Oremos y creámosle que Dios puede restaurar los bronquios. Que Dios puede hacer el milagro y le quite. Mire, he escuchado gente que de una manera muy dura, de repente fue por un resfriado al hospital y lo que tenía era una neumonía. Y que casi se muere porque era una gripe. Entonces tomaba A y tomaba B, pero no iba al médico. Al no ir al médico no sabía la gravedad de su salud. Y uno a veces ni siquiera se da cuenta de lo que Dios le sana. Wow, uno ni siquiera se... Mire, yo tengo años de que no vamos al médico. Y les he pedido en su chat, donde va a tener una petición que les envié hoy, de un hermano. Yo tengo un hermano que se llama Hugo. Es el de arriba para abajo, es el segundo. Hugo tiene una hernia inguinal muy grande, así. Y no se la han operado. Y le dieron cita para operarse esta semana. Pero es tan peligrosa que los médicos una operación inguinal, una hernia inguinal, la hacen en 20 minutos. Para él han reservado casi para 3 horas el quirófano. Por el tamaño, la ubicación, la delicadeza. Mire, cuando yo fui operado de una inguinal, una hernia inguinal, a mí me operaron como a la mediodía. Y como a las 2 estaba comiendo en mi casa. Fue así ambulatoria. Yo seguramente venía por la puerta y todavía la doctora estaba cosiendo. Pero así. Pasé aquello tan normal. Mi hermano lo van a dejar internado después de la operación. Yo se les he dicho, acompáñenme a orar por él, por ese milagro. Yo tengo esa petición para esa mañana en mi corazón para hacer. Esa es la que voy a hacer al final del culto, porque quiero ese milagro de la sanidad de parte de Dios. Pero sé que necesita, porque llegó al lugar correcto. ¿Qué necesita? Porque está en el lugar preciso. Porque uno sabe que cuando viene a la casa del Señor, el Señor va a hacer el milagro en nosotros, en nuestra vida. Si uno se queda en la casa, no recibe el milagro tan bien, o tan fuerte, o tan rápido, o tan extraordinario como uno puede recibir en la iglesia. Porque la fe de aquel me sirve a mí en fe. Imagínense si algún otro en la sinagoga con Jesús estaba ahí enfermo. Cuando vieron que el de la mano seca se le mojó la mano, se le curó la mano. ¿Qué pasó con los que estaban al lado? Señor, yo. Porque la fe de uno desata fe en otro. Por eso uno nunca debe callarse lo que Dios está haciendo en su vida, porque a lo mejor el otro lo necesita urgentemente. Sí, que mis hijos, sí, que estoy enferma, sí, que Dios. Mire, cualquier cosa, mire, lo mínimo que usted tenga, dele gracias a Dios. Mano, yo tengo una uña encarnada, Dios, dele por la uña encarnada. ¿Por qué le digo? Porque usted a veces hace categorías. Y el muchacho que le dije hace un rato, él fue al hospital porque tenía una gripe, y no era gripe, era neumonía. Y yo sé que muchas veces uno necesita un milagro de Dios. Creámosle a Dios que puede ser el milagro completo. Tú quieres traer a tu hija, ¿verdad? Pues ese es el milagro tuyo que hay que pedir. Yo sé, Davidcito, yo sé el milagro que estás pidiéndole al Señor. Yo oro por eso. Hemos orado por ti todos los días. Pero sabemos que Dios tiene ese milagro para ti. Pero puedo decirle de algunas otras personas acá que no están enfermas, él ha estado muy mal estos días. Y yo quiero que ella hoy sea sana también. ¿Por qué? Porque hemos venido a la iglesia. Y aquí, estando acá, no importa si hay fariseos que no crean. Mientras haya uno que crea, el milagro se da. Entonces, el día de reposo judío no es el mismo día de reposo suyo y mío. Siempre se usa que en el Antiguo Testamento Dios estableció el día de reposo. Mire, que Él estableció, se acabó en el día del arca de Noé. Cuando Dios creó, dice que Él termina, siempre decimos que terminó en el 6.º día.
Si usted lee Génesis, se va a encontrar que dice que él terminó el séptimo día, terminó de hacer todo y descansó. Él descansó porque estaba cansado. No, él lo que significa es: terminé la pintura, voy a observarla. Y dice: y todo lo que hice fue bueno. Eso es lo que hizo Dios, y descansó. Pero cuando el hombre peca y es destruida la raza humana, ese día de descanso de Dios ya no existe. Porque después del diluvio todo cambió. Todo cambió. Y entonces, ¿cuántos años pasaron desde el día en que el Señor descansa hasta el día que en el Sinaí, Éxodo 20, se dan los 10 mandamientos? Pasan cientos, miles de años. Y los judíos toman el día de reposo a partir de Éxodo 20 para acá, pero usan el pasaje de Génesis para decir que Dios lo usó. Dios no descansó porque estaba cansado, dice el profeta. Dios descansó porque estaba admirando lo que había terminado. A nosotros no se nos dio un día de reposo llamado sábado. ¿Por qué? Porque la iglesia inicia en los albores. Pero en la iglesia inicia su celebración del día de reposo el día domingo por la resurrección de Jesús. Y no por la muerte. Y no por lo que pasó en el diluvio o lo que pasó en el Sinaí. A los judíos se les dejó un día para que descansaran. A usted y a mí se nos dejó otro día, que es el día del Señor. Y ese día del Señor nosotros lo hemos utilizado, que es el domingo. Entonces alguien diría: ay, es que el domingo fue un día dado allá en Europa en una época. Miren, no importa cuándo fue. Hay gente que su día de reposo puede ser que sea miércoles. Pero ese día tiene que meterse con Dios. Tiene que meterse a buscar la presencia de Dios. Porque a lo mejor es el día que tienen libre. El domingo ha sido el día más cómodo para que todos nos reunamos, ¿o no? Porque la gran mayoría tienen el día domingo libre. Los pastores no. Todos los pastores trabajamos el domingo. Todos. Pero nosotros cogemos un día de descanso en algún momento de la semana. Nos vamos a dar una vueltina por allá, un vueltín por el otro lado y ya. Ese es nuestro reposo. Es conversar nosotros, compartir entre nosotros, comernos un helado por allá entre nosotros. Ese es nuestro reposo, es lo que disfrutamos. Nosotros sabemos que el día de reposo de la iglesia, o que Dios dejó a la iglesia, es el domingo. Dice Jesús, resucita el domingo. Jesús se presenta a sus discípulos en varias oportunidades. Dice: y 8 días después, y 8 días después. Eso lo veremos en algún momento sobre lo que es el sábado o lo que es el día de descanso de nosotros. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el egoísmo o por el legalismo judaico. Mire, yo les decía que Ricardo, pero Eduardo también trabaja con familia judía. Y yo les amo y les respeto a ellos. Pero los judíos tienen sus fechas. El problema es que los cristianos hemos comenzado a coger las fechas de los judíos y no son nuestras. Las que sí Dios nos puso a nosotros, no las aceptamos. Y las que no nos pidieron, sí lo hacemos. Entonces hay que tener esas fechas. Dios está bien, está bien. ¿Me doy a entender, amados? ¿Sí o no? Si no, le invito a que vuelva a ver la enseñanza. El corazón de Cristo es que usted sea libre, pero el corazón de Satanás es que usted sea esclavizado. Por eso se crearon las religiones. ¿Usted sabía eso? Las religiones se crearon y fue creada por Satanás. Las religiones para que nosotros nos sintiéramos siempre afectados. Y si no vamos el domingo a la iglesia o el lunes que la pastora va a hablar, después el martes me van a poner en disciplina. No. El día que usted quiera venir y viene es porque usted desea hacerlo. Llueva o no llueva, usted va a venir aunque llueva. El día que usted dispone su corazón no va a importar. Mire, que usted amaneciera con dolor de nuca. Usted dice: el domingo o el lunes, el día que voy a ir, usted dice: Señor, yo voy a ir, aunque me duele el estómago. Porque en su corazón está el venir a disfrutar el culto. Y lo va a hacer. Si el problema del baño, pues hay 4 baños y ahí arriba hay 2 más. Pero hay personas que no vienen a la iglesia porque les duele el estómago, pero no dejan de ir a trabajar. Y les duele el estómago igual y tienen que ir al baño igual. Es que mira, es una vergüenza que me van a ir al baño. ¿Y qué? ¿Quién de aquí no va al baño? Levante la mano para declararlo santo hoy.
Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo vean ir al baño. Mire, ay, es que me da una pena porque tengo tanta tos y estoy tosiendo. Miren, en el bus hay 10 con tos y nadie les dice nada. Ay, es que no me gusta que interrumpan tanto. Miren, es repugnancias. Todos estornudamos, todos tosemos, todos aprendamos a hacerlo de la manera así como más bonita, estornudar así. ¿Ah? O toser con un pañuelito en la mano y lo que sea. Pero mire, usted no deja de ir a una actividad simplemente porque tiene tos. Usted se las aguanta, más si son 15 años. Sí, decía un amigo mío que cuando a uno solo lo invitan a funerales y ya no a 15 años, es porque se hizo viejo. Y es cierto. Entonces uno de alguna manera tiene que darse cuenta que a la iglesia no hay que dejar de venir porque estamos enfermos, porque la Biblia dice, ¿qué es lo que dice sobre eso? Vengan a mí los que no tienen ningún problema para que disfruten el culto con el pastor. Vengan los que estén cansados, los que estén agobiados, los que estén enfermos, los que tienen problemas, pero vengan a disfrutarlo. Y cuando usted viene a disfrutarlo, déjeme decirle que el ángel de Jehová desciende para darle la sanidad a lo que usted necesita. Yo he escuchado testimonios aquí de gente que me ha dicho, pastor, yo venía con un dolor en el hombro, pero cuando comencé a cantar levanté las manos y ni me acordaba que me dolía el brazo. Y canté y levanté las manos, hasta dancé y a mí se me ha olvidado que no podía levantar las manos. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios todo cambia. Todo cambia. Esta mano es la controversia. Jesús sabía que le iban a traer problemas. Jesús conoce las cosas y sabía que si él sanaba a esa persona le iba a traer dificultad, controversia hasta lo último. Pero Jesús aún así lo hizo. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo el día siguiente? ¿Por qué no lo hizo después de que terminó la reunión? O pudo haberle dicho, mira, vete atrás de las cortinas, te voy a sanar, pero no le digas nada a nadie, como ya lo había hecho. Amados, porque el Señor está conociendo el corazón de nosotros. El Señor quiere ver la obediencia que hay en nosotros. El Señor quiere y anhela saber cuánto usted le cree a Él para hacer las cosas. Él está esperando su fe actuar para que entonces el milagro se dé de manera completa. Es decir, siempre hablamos que el hombre está a un lado, Dios está al otro, pero para yo encontrarme con Él no basta con que Él camine, porque siempre decimos, Señor, acércate, Señor, ven, acompáñame. No. Señor, vamos y encontrémonos en el camino. Y en ese encuentro es donde vemos el milagro. Porque es la única manera. Un paso usted, un paso Dios. Un paso usted, un paso Dios. Y en ese un paso y un paso nos encontraremos en el centro. Y entonces, ahora sí, mi fe creyó, mi fe se activó y el milagro se dio. Cuando yo veo esto, digo, Señor, gracias. Porque Dios tiene planes y planes de bien para nosotros. Entonces, lo más extraño, uno podría pensar que es con lo que voy a reafirmar. Que si usted, regresemos al Gabriel, al último del pasaje de Marcos 3:6 creo que era. Ajá. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Les decía el jueves que era hacer una alianza entre enemigos. Herodianos no eran heredianos, no, eran herodianos, de Herodes, del partido de los de Herodes. Yo se alegra todo cuando uno es herodiano, ¿verdad? Él pensó que era del partido de Jafet. No, herodianos y fariseos. Acuérdense que le dije que existían saduceos, escribas, celotes, diferentes grupos que habían. Pero ninguno de estos, ni los celotes, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, tenían comunión con los herodianos. Se odiaban a muerte. Pero con tal de matar a Jesús, con tal de destruir a Jesús, se unen.
No importa si son enemigos, no importa si aquel cree en unas cosas diferentes a la mía, no importa si aquel su fe está puesta en una cosa diferente a la mía. Yo como herodiano defiendo a Roma, todos ellos defienden al pueblo judío. Yo como herodiano no me importa la ley judía, a ellos es lo más importante, pero no importa, lo importante es que nosotros hacemos yunta con tal de destruir a Pedro, a María o a Juan. Cuando uno ve aquí en Costa Rica y que los partidos políticos se unen siendo totalmente disímiles, separados, contrarios, diferentes. Cuando uno los ve, que uno que ha dicho que aquellos son enemigos de la política y aquellos desde la asamblea dicen que aquellos son unos A, B y C de la política, pero con tal de ir contra el presidente o contra el gobierno, se unen los dos grupos. Pero igual sucede en todas las cosas, no solamente en política. Mire, usted tiene 5 hermanos o 5 hermanas y hay 2 que se llevan bien y 3 que se llevan mal. Las 3 que se llevan bien, entre ellas hacen sus fechorías contra aquellas otras 2. Son hijas de la misma mamá y el mismo papá. Fueron alimentados en la misma mesa durante tantísimos años, pero existe esa discordia entre aquellos y aquellos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque nunca resolvieron un conflicto. Yo admiro a mi esposa y a sus hermanas. 10 eran ustedes, cielo. 10 hermanas. No sé cómo hicieron. 7 y 3. 7 y 3, ¿verdad, Tere? 7 y 3. 3 me refiero a 3 varones, 7 mujeres. Y en todos mis años de conocerlas a ellas, yo no he escuchado nunca una grosería de mi esposa hacia sus hermanas o sus hermanas hacia mi esposa. Yo nunca he escuchado una grosería de nada, ni de hablarle fuerte, ni de criticarle. No, mire, tienen un concepto de hermandad tan perfecto, tan extraordinario que digo, wow. Eso es lo que el Señor quisiera, que los que tenemos el corazón iguales, caminemos iguales. Nos fortalezcamos iguales, seamos lo mismo una y otra vez. Pero si tenemos diferencias con otros, resolvamos esa diferencia. En casa somos 6, 5 varones y una mujer. De huilas o de niños uno peleaba. Yo me acuerdo un pleito que tuve con mi hermana Viria, chiquitilla, ella y yo peor. Yo soy mayor que ella, aunque usted no lo crea. Y que no me diga Carlitos, ¿verdad? Pero yo un día tenía tanta cólera con mi hermana y un pleito que yo me ofrecía a ser el dentista de ella. ¿Sí? Yo me acuerdo. Yo no sé si se acordará, pero yo sí me acuerdo. Era tanta la cólera que teníamos entre hermanos peleando, que yo la puse contra el suelo. Le puse mis 2 rodillas en sus brazos. Estamos hablando de niños chiquitillos. Y yo le dije, ¿se calma o le saco los dientes de un manazo? Me ofrecí ser el dentista. Pero eso quedó en el ayer, quedó en el pasado. Tuvimos que resolverlo. Es que era un pleito de huilas. El problema es que fuéramos adultos hoy y estuviéramos peleando ella y yo. Cuando es de huilas, el pleito. Entonces uno tiene que aprender a resolver sus conflictos, porque en la división está Satanás. Porque él ha venido a destruir, a separar, a matar, a arrasar todo lo que usted es y todo lo que es su familia. Entonces resuelva sus conflictos para que entonces la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Reine y gobierne sus hogares, sus vidas, sus matrimonios, sus economías, sus vehículos, lo que sea. Volver a la paz en medio de nuestras casas. Porque entonces Satanás no tiene lugar. ¿Me doy a entender, amadas? No permita que una mano de la discordia les mueva la cuna. No lo permita. Ay, viste que tu hermano dijo, ay, dije lo que deje, ya eso pasó. Ya, comamos tranquilos el pan que Dios nos ha dado hoy. Pero Hebreos, y quiero terminar con Hebreos. No, terminar con Hebreos no. Quiero terminar la enseñanza en el libro de Hebreos. Capítulo 4, verso 4 al 11.
porque es cierto, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día de reposo. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe cuándo se abrió ese nuevo día de reposo para usted y para mí? Cuando Jesús dijo, consumado es. Se acabó el trabajo. Es decir, la salvación vino sobre ustedes. Consumado es, tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Cuando la deuda ha sido cancelada, entra una nueva vida en Randall para ahora tener esperanza de un nuevo día de reposo. Ya no basado en el sábado, sino en un día, el día del Señor. ¿Cuándo? Cuando Él me llame a su presencia. Ese va a ser mi día perfecto de reposo. Cuando Él nos llame a su regazo, ese sería el día perfecto de nuestro reposo. Pero tenemos que reconocer que la obra de Jesús fue terminada, fue clausurada, fue terminada, fue tetelestai. Póngase de pie, por favor. Y le leo el otro texto de Hebreos, capítulo 1, el verso 3. Cuando Jesús dijo que la obra había terminado, Él dejó esta tierra y se fue a reinar en el lugar preparado para Él, a la diestra del Dios, del Padre de las luces. Pero Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra del Señor, del poder, de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahí está el Señor esperando y estableciendo las cosas para usted y para mí. Pero hoy yo quiero orar. Y les pediría que si usted tiene una necesidad, un milagro o algo que Dios quiere que haga por su vida, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.